El regalo, un cuento de Ellen Glasgow. Primera parte. Ha pasado un año y empiezo a preguntarme si realmente sucedió. Todo el episodio, visto en perspectiva, es claramente increíble. Por supuesto, en esta era de la ciencia, no existen casas encantadas. Solo hay alucinaciones, síntomas neuróticos e ilusiones ópticas. Cualquiera de estos diagnósticos prácticos cubriría, sin duda, el imposible acontecimiento. Desde mi primera vista de ese atardecer oscuro en el río James, hasta el comportamiento errático de Mildred durante la primavera que pasamos en Virginia. Existe, lo admito de inmediato, una explicación perfectamente racional para cada misterio. Sin embargo, mientras me aseguro a mí mismo que lo sobrenatural ha sido desterrado en la malvada compañía de demonios, plagas negras y brujas de este siglo higiénico, una visión de El Regalo, entre sus cedros agrupados bajo el arco sombrío del atardecer, se alza ante mí. Y mi débil escepticismo se rinde ante ese invencible espíritu de la oscuridad. Por una vez en mi vida, la vida ordinaria de un abogado corporativo en Washington, lo imposible realmente ocurrió. Fue el año después del primer colapso nervioso de Mildred, en el que Drayton, el gran especialista bajo cuyo cuidado había estado durante algunos meses, me aconsejó que la llevara fuera de Washington hasta que recuperara su salud. Como hombre ocupado, no podía pasar toda la semana fuera de la ciudad, pero si pudiéramos encontrar un lugar lo suficientemente cerca, en algún lugar de Virginia, exclamamos ambos, lo recuerdo, sería fácil para mí bajar cada 15 días. La idea estaba en mi mente cuando Harrison me pidió que lo acompañara una semana de caza en el río James. Y aún estaba en mi mente, aunque de manera menos clara, la noche en que me topé solo y por primera vez con El Regalo. Había cazado todo el día, un día divino de octubre, y al atardecer, con una bolsa llena de perdices, regresaba para pasar la noche en Chericock, donde Harrison tenía su casa de soltero. El atardecer había sido maravilloso, y me detuve un momento, de espaldas al bronceado paisaje, cuando tuve la rápida impresión de que los recuerdos del viejo río se reunían a mi alrededor. Fue en ese instante, recuerdo incluso el detalle trivial de que mi pie se enganchó en una zarza cuando me di la vuelta rápidamente, cuando miré más allá del muelle hundido a mi derecha y vi el jardín de El Regalo, descendiendo suavemente desde sus terrazas casi borradas hasta el borde recortado del río, siguiendo el camino empinado que corría en curvas a través de un tramo de pinos y cruzaba uno o dos pastizales abandonados. Llegué por fin a una puerta de hierro y un sendero cubierto de hierba que entre muros de boj conducía al césped abierto plantado con olmos. Con esa primera vista, el encanto del viejo mundo de la escena me cautivó, desde el cálido rojo de sus muros de ladrillo hasta las puras líneas coloniales de su puerta y sus salas curvas cubiertas de rosas y hiedra. La casa se alzaba ahí, espléndida y solitaria. Las filas de ventanas oscurecidas absorbían, sin devolver, el último destello del día. Los pesados cedros, apretados a lo largo de la corta avenida, no se movían cuando el viento soplaba desde el río, y sobre la piña tallada en el techo, un murciélago solitario giraba alto contra el disco rojo del sol, mientras subía el camino abrupto y pasaba más lentamente entre los maravillosos muros de boj. Me decía a mí mismo
que ese lugar debía ser de Mildred y mío a cualquier costo. En la terraza superior, frente a varias adiciones modernas crudas en las salas, mi entusiasmo fue disminuyendo gradualmente, aunque todavía me preguntaba incrédulamente, ¿por qué nunca he oído hablar de esto? ¿A quién pertenece? ¿Tiene nombre tan conocido en Virginia como Shirley o Brandon? Sabía que la casa era muy antigua, y sin embargo, por signos evidentes, descubrí que no era demasiado vieja para ser habitada. En ningún lugar pude detectar una pista de decadencia o deterioro. El sonido de campanas de ganado flotaba desde un pastizal en algún lugar a lo lejos. A través de la hierba alta en el césped, pequeños caminos retorcidos como senderos de ovejas serpenteaban de un lado a otro bajo los viejos y finos olmos, de los cuales una lluvia de hojas de bronce caía lenta y continuamente con el viento. Más cerca, en la terraza superior, algunas rosas estaban floreciendo, y cuando pasé entre dos urnas de mármol a la derecha de la casa, mis pies aplastaron un jardín medicinal, como solían cultivar nuestras abuelas. Mientras subía al porche, escuché la voz de un niño en el césped, y un momento después apareció un niño pequeño conduciendo una vaca, bajo los dos cedros al final de la avenida. Al verme, le dio un golpecito a la vaca con la vara de nogal que llevaba y gritó: «Ma, hay un extraño aquí afuera y no sé qué quiere». Al oír su llamado, la puerta principal se abrió y una mujer con un vestido de percal, con una cofia de sol echada hacia atrás sobre su frente, salió al porche. «Cállate, Eddie», comentó con autoridad. «No quiere nada». Luego, volviéndose hacia mí, añadió amablemente: «Buenas tardes, señor. ¿Es usted el caballero que está de visita en Cherrycoke?» «Sí, me estoy quedando con el señor Harrison. Lo conoce, por supuesto». «Oh, claro que sí. Todo el mundo por aquí conoce al señor Harrison. Su familia ha estado aquí desde hace casi siempre. No sé qué habría sido de mis hijos y de mí si no fuera por él. Él me está tramitando mi divorcio ahora. Han pasado más de 3 años desde que Tom me abandonó». «Divorcio». No esperaba encontrarme con esta novedad en el río James. Por supuesto, no es el tipo de cosa a la que uno le gustaría llegar. Pero si alguna mujer en el estado debería obtener uno fácilmente, creo que soy yo. Tom se fue con otra mujer, y ella era mi propia hermana, desde esta misma casa. ¿Desde esta casa? Y por cierto, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama qué? ¿Este lugar? Pues es el regalo de los Dare. ¿No lo sabía? Sí, señor. Sucedió aquí mismo en esta casa. Y eso también cuando no llevábamos más de 3 semanas viviendo aquí. Después de que el señor Duncan se cansó y se fue, nos dejó como cuidadores, a Tom y a mí. Y yo le pedí a Tilly, mi hermana, que viniera a quedarse con nosotros y me ayudara a cuidar a los niños. Fue como un rayo para mí, porque Tom y Tilly se conocían de toda la vida, y él nunca le había prestado mucha atención hasta que se mudaron aquí y comenzaron a cuidar las vacas juntos. Ella tampoco era muy bonita. Yo siempre fui la guapa de la familia, aunque no lo creas al verme ahora. Y Tom era de los que no soportaban el pelo rojo. ¿Y has vivido en el regalo desde entonces? Me interesaba más la casa que el inquilino. No tenía a dónde más ir, y la casa necesita un cuidador hasta que se venda.
No es probable que alguien quiera alquilar un lugar tan apartado como este, aunque ahora que los automóviles han llegado para quedarse, esto ya no hace tanta diferencia. ¿Todavía pertenece a los Dare? No, señor. Tuvieron que venderla en subasta justo después de la guerra debido a hipotecas y deudas. El viejo coronel Dare murió el mismo año en que Lee se rindió y la señorita Lucy se fue a alguna parte lejana. Desde su época, ha pertenecido a tantas personas diferentes que es difícil llevar la cuenta. Ahora mismo pertenece a un tal señor Duncan, que vive en California. No sé si alguna vez volverá aquí. No se llevaba bien con los vecinos y está tratando de venderla. No es de extrañar, con un lugar tan grande como este, y él ni siquiera es de Virginia. ¿Crees que la alquilaría por una temporada? Fue entonces, mientras estaba ahí en el crepúsculo meditativo del umbral, que la idea de pasar la primavera en el regalo se me ocurrió por primera vez. Si la quieres, supongo que la puedes tener por casi nada. ¿Te gustaría entrar y recorrer las habitaciones? Esa noche durante la cena, le pregunté a Harrison sobre el regalo y recogí los datos más relevantes de su historia. Es extraño decirlo, pero el lugar, por encantador que sea, nunca ha sido muy conocido en Virginia. Existe la suerte histórica, ya sabes, al igual que otros tipos de suerte, y los Dare, después de ese primer señor Roderick, que llegó a tiempo para participar activamente en la rebelión de Bacon y, según la tradición, para traicionar a su líder, nunca se han distinguido en los registros del Estado. Por cierto, el lugar en sí es aproximadamente una quinta parte de la plantación original de 3000 acres, que fue otorgada por algún jefe indio de nombre olvidado a este notorio señor Roderick. Aunque imagino que hay más en eso de lo que aparece en la historia. El viejo, me refiero al señor Roderick, parece haber sido algo así como un encantador en su tiempo. Incluso el gobernador Berkeley, que ahorcó a la mitad de la colonia, se apiadó, creo, en el caso de Roderick. Y esa clemencia inusual dio lugar, supongo, a la leyenda de la traición. Pero sea como sea, Roderick tuvo más escapadas milagrosas que el propio John Smith, y murió al final en su cama a los 80 años por comer en exceso pastel de cereza. ¿Y ahora el lugar ha pasado de la familia? Oh, hace mucho tiempo, aunque no tanto, después de todo, cuando uno se pone a pensarlo. Cuando el viejo coronel murió el año después de la guerra, se descubrió que había hipotecado la finca hasta el último acre. En ese momento, las propiedades en el río James no se consideraban una inversión particularmente rentable, y bajo el martillo, el regalo se vendió por una miseria. ¿Era el coronel el último de su nombre? Dejó una hija, que también fue una belleza en su juventud, según dice mi madre. Pero murió, al menos eso creo, solo unos meses después de su padre. Sirvieron el café en la veranda, y mientras fumaba mi cigarro y sorbía mi brandy, observé la luna llena brillar como una linterna amarilla a través de la neblina diáfana sobre el río. A lo lejos, en la extensión centelleante del agua, una inmensa nube colgaba baja sobre el horizonte, y entre la nube y el río, una banda de luz plateada temblaba débilmente, como si fuera a apagarse en un instante. «Está por ahí, ¿no?», señalé hacia la luz plateada.
Me refiero al regalo. Sí, está en algún lugar por allá, a 5 millas por el río y casi 7 por la carretera. Es la casa de mis sueños, Harrison, y no tiene demasiada historia asociada. Nada que haría que un mendigo moderno se avergonzara de vivir en ella. Por Dios, ¿estás pensando en comprarla? Harrison estaba radiante. Es absolutamente ridícula la atracción que ese lugar tiene para los forasteros, pero nunca conocí a un virginiano que la quisiera. Aunque tú eres el tercer yankee que conozco, y no conozco a muchos que se han enamorado de ella. Yo busqué el título y redacté la escritura para John Duncan hace exactamente 6 años. Aunque no debería presumir de esa transacción, supongo. Todavía la posee, ¿verdad? Todavía la posee, y parece que seguirá poseyéndola, a menos que pueda ser persuadido a comprarla. Es difícil encontrar compradores para estos viejos lugares, especialmente cuando las carreteras son inciertas y están situados en el río James. Vivimos demasiado rápido en estos días como para depender de un río, incluso de un viejo apacible como el James. Duncan nunca vivió realmente ahí, ¿verdad? Al principio sí, comenzó a gran escala, pero de alguna manera, desde el principio las cosas parecían irle mal. Al principio se ganó el prejuicio de los vecinos. Nunca supe exactamente por qué. Supongo que por presumir y alardear de su dinero. Hay algo en la sangre virginiana que resiente el alarde de dinero. Como sea, no llevaba 6 meses aquí antes de estar en desacuerdo con todos los seres vivos del condado, blancos, negros y manchados. Incluso los perros le gruñían. Luego su secretario, un tipo que había recogido muriéndose de hambre en Londres y en quien había confiado absolutamente durante años, se escapó con mucho dinero en efectivo y valores. Y eso pareció ser la última gota en la mala suerte del pobre Duncan. Creo que no le importó tanto la pérdida. Se negó a procesar al tipo, como le dolió la traición de confianza. Me dijo, recuerdo, antes de irse, que eso había arruinado el regalo para él. Dijo que tenía la sensación de que el lugar le había salido demasiado caro. Le había costado su fe en la naturaleza humana. Entonces, ¿crees que estaría dispuesto a considerar una oferta? Oh, no hay duda de eso. Pero si fuera tú, no me apresuraría demasiado. ¿Por qué no alquilar el lugar para los meses de primavera? Es hermoso aquí en primavera, y Duncan ha dejado suficiente mobiliario para hacer la casa bastante cómoda. Bueno, le preguntaré a Mildred. Por supuesto, Mildred debe tener la última palabra en el asunto. Como si la última palabra de Mildred fuera algo más que una repetición de la tuya. Harrison se rió astutamente, pues la perfecta armonía en la que vivíamos había sido durante 10 años una broma agradable entre nuestros amigos. Harrison una vez clasificó a las esposas en 2 grupos distintos: el grupo de aquellas que hablaban y no sabían nada de los asuntos de sus maridos, y el grupo de aquellas que lo sabían todo y guardaban silencio. Mildred, añadió educadamente, había optado por pertenecer a esta última categoría. Al día siguiente volví a Washington, y las primeras palabras de Mildred al verme en la estación fueron: Harold, pareces como si hubieras cazado toda la Virginia. Parezco como si hubiera encontrado justo el lugar para ti.
Cuando le conté sobre mi descubrimiento, su encantador rostro se iluminó con interés. Ni una sola vez, ni siquiera durante su enfermedad, había dejado de compartir uno de mis entusiasmos. Ni una sola vez, en todos los años de nuestro matrimonio, hubo siquiera una sombra entre nosotros. Para entender la historia del regalo, es necesario darse cuenta desde el principio de todo lo que Mildred significaba y significa para mí en la vida. Bueno, para apresurar mi lenta narrativa, las negociaciones se prolongaron durante la mayor parte del invierno. Al principio, Harrison me escribió. Duncan no podía ser encontrado, y un poco después, que fue encontrado, pero que estaba en contra, por algún motivo inescrutable, del plan de alquilar el regalo. Quería venderlo de una vez, y se negaba a hacer cualquier cosa que no fuera deshacerse del lugar por completo. Tan seguro como lo alquilo, me envió Harrison su carta, va a haber problemas, y alguien vendrá a reclamar daños y prejuicios. El maldito lugar ya me ha costado el doble de lo que pagué por él. Al final, sin embargo, Harrison tiene una manera persuasiva. Se concluyeron los arreglos. Por supuesto, escribió Duncan después de un largo silencio, el regalo puede ser tan saludable como el cielo. Puedo haber contraído este maldito reumatismo que hace la vida una carga, ya sea en Italia o por demasiados cócteles. No tengo ninguna razón para mi disgusto por el lugar, ninguna, es decir, excepto la descortesía de mis vecinos. Por cierto, ¿dónde fabricaron ustedes los virginianos su reputación por los modales? Y mi desafortunado episodio con Paul Grimes. Eso, como tú señalas, podría haber ocurrido en cualquier otro lugar. Y si un hombre va a robar, podría haber encontrado todas las oportunidades que quería en Nueva York o Londres. Pero el hecho es que uno no puede evitar albergar asociaciones, agradables o desagradables, con la casa en la que ha vivido. Y desde el principio hasta el final, mis asociaciones con el regalo son francamente desagradables. Sin embargo, si tu amigo quiere el lugar y puede permitirse pagar por sus caprichos, que lo tenga. Espero que esté dispuesto a comprarlo cuando su contrato de arrendamiento haya terminado. Ya que lo quiere como un pasatiempo, supongo que un lugar es tan bueno como otro. Y puedo asegurarle que para cuando lo haya poseído durante unos años, especialmente si se aventura a mejorar la carretera hacia Richmond, considerará que el gusto por la porcelana china es una distracción económica. Luego, como si lo impulsara una ironía, añadió, en cualquier caso, encontrará buena casa allí. A principios de la primavera, el regalo fue entregado a nosotros. Mildred sí estaba satisfecha, aunque Duncan no. Y en un día lluvioso de abril, cuando las nubes a la deriva proyectaban sombras tenues y traslúcidas sobre el río, nuestro barco tocó en el viejo muelle, donde los carpinteros estaban trabajando, y descansó un minuto antes de continuar hacia la tierra de Chericó, a 5 millas de distancia. La primavera llegó temprano ese año, o tal vez la primavera siempre llega temprano al río James. Recuerdo el canto de los pájaros en los árboles, el velo de verde brillante sobre los bosques distantes, la amplia extensión del río adornada con plata, la luz moteada del sol en la empinada carretera que subía desde el muelle hasta las puertas de hierro, la fragancia errante de las lilas en la terraza inferior y, dominándolo todo, los 2 gigantescos cedros que se alzaban como peñascos negros contra el cambiante azul del cielo. Recuerdo estas cosas tan claramente como si las hubiera visto esta mañana. Entramos en la muralla de Bog a través de una puerta viva y paseamos por el sendero cubierto de hierba,
desde el césped hasta el jardín en terrazas. Dentro del jardín, el aire estaba perfumado con 1000 aromas, con lilas, con boj joven, con lirios y violetas y azucenas, con olores aromáticos del jardín de hierbas medicinales y con la dulzura penetrante de la menta de oveja del césped recién cortado. Esta primavera es hermosa, ¿verdad? Al girarme hacia Mildred con la pregunta, vi por primera vez que se veía pálida y cansada. ¿O era simplemente la luz verde del boj que caía sobre sus rasgos? El viaje ha sido demasiado para ti. La próxima vez vendremos en auto. Oh, no. Tuve una sensación repentina de desmayo. Se me pasará en un minuto. ¡Qué lugar tan adorable, Harold! Ella sonríe de nuevo con su habitual brillo, y mientras pasábamos de la muralla de boj a la clara luz del sol en la terraza, su rostro recuperó rápidamente su color natural. Hasta el día de hoy, porque Mildred ha sido extrañamente reservada acerca del regalo, no sé si su palidez se debió a la sombra en la que caminábamos, o si en el instante en el que me volví hacia ella, fue visitada por alguna advertencia intuitiva contra la casa a la que nos acercábamos. Incluso después de 1 año, los eventos del regalo no son cosas de las que pueda hablar con Mildred, y por mi parte, el acontecimiento permanece, como la casa en su arboleda de cedros, envuelto en un misterio impenetrable. No pretendo saber cómo o por qué ocurrió. Solo sé que ocurrió, palabra por palabra, tal como lo relato. La participación de Mildred en ello, creo, nunca se me aclarará. Lo que sintió, lo que imaginó, creyó, nunca le he preguntado. Si la explicación del doctor es historia o ficción, no intento decidirlo. Era un hombre viejo, y los hombres viejos desde los tiempos bíblicos han tenido visiones. Hubo momentos en su relato donde me pareció que mezclaba un poco los datos históricos. O tal vez fue que su memoria le falló. Sin embargo, a pesar de su afición por el romance y su educación francesa, carecía de imaginación constructiva. Y el secreto del regalo, si no es un hecho, solo podría haber surgido del caos último de la imaginación. Pero pienso en estas cosas 1 año después, y esa mañana de abril la casa estaba ahí, bajo la luz del sol, presidiendo sus terrazas de césped con un aire de hospitalidad graciosa e íntima. Desde la piña simbólica en su techo inclinado, hasta los gorriones que piaban entrando y saliendo de sus alas cubiertas de hiedra, reafirmaba esa primera impresión perfecta. Por supuesto, había defectos en la realidad, pero el recuerdo de hoy, la impresión acumulada de antigüedad, de belleza formal, de recuerdos amontonados, es de una armonía exquisita. Más tarde descubrimos, como señaló Mildred, absurdos arquitectónicos, excrescencias caprichosas en las adiciones modernas, que aparentemente se habían diseñado con el propósito de proporcionar espacio al menor costo posible de material y mano de obra. Las habitaciones, cuando atravesamos la elegante puerta antigua, parecían estrechas y mal iluminadas. Las piezas rotas de la extraña ventana con parteluz, donde el trazado era de madera y no de piedra, habían sido mal reparadas, y gran parte del trabajo de detalle original de las chimeneas y las cornisas había sido desdibujado por recientes desfiguraciones. Pero estos descubrimientos vinieron después. La primera vista del lugar funcionó como un hechizo mágico, como un perfume embriagador en nuestros sentidos.
Es como si hubiéramos entrado en otro mundo, dijo Mildred mirando hacia la fila de ventanas, de las cuales se había cortado cuidadosamente la hiedra. Siento como si hubiera dejado de ser yo misma desde que salí de Washington. Luego se giró para encontrarse con Harrison, que había venido a caballo para darnos la bienvenida. Pasamos una quincena encantadora juntos en el regalo. Mildred feliz como una niña en su jardín, y yo satisfecho de descansar a la sombra de la muralla de Bourg y verla recobrar la salud. Al final de la quincena, fui convocado a una conferencia urgente en Washington. Algún entrometido filantrópico, empleado para olfatear corrupción, había detectado posibles irregularidades legales en los asuntos de la Atlantic and Eastern Railroad y había sido contratado como abogado especial por esa corporación. Sabía que la lucha sería larga. Ya había pensado en ella como uno de mis grandes casos y la evidencia me estaba causando bastante ansiedad. Es mi última gran batalla, le dije a Mildred mientras la besaba en las escaleras. Si gano, el regalo será tu parte del botín. Si pierdo, bueno, será como cualquier otro general que se ha enfrentado a un mejor oponente en el campo de batalla. No te apresures en regresar y no te preocupes por mí. Estoy bastante feliz aquí. No me preocuparé, pero de todos modos no me gusta dejarte. Recuerda, si necesitas consejo o ayuda sobre cualquier cosa, Harrison siempre está cerca. Sí, lo recordaré. Con esta seguridad la dejé parada bajo la luz del sol, con las ventanas de la casa mirando vacíamente hacia ella. Cuando intento ahora recordar el mes siguiente, solo puedo evocar un tumulto de disputas legales. Logré, en medio de todo eso, pasar 2 domingos con Mildred, pero no recuerdo nada de ellos, excepto la bendita ola de descanso que me envolvió mientras yacía en la hierba bajo los olmos. En mi segunda visita vi que se veía mal, aunque cuando comenté sobre su palidez y las oscuras ojeras bajo sus ojos, se rió y dejó de lado mis preguntas ansiosas. Oh, he perdido el sueño. Eso es todo, respondió vagamente, con una mirada rápida hacia la casa. ¿Alguna vez pensaste en cuántos sonidos hay en el campo que lo mantienen a uno despierto? A medida que avanzaba el día, también noté que Mildred se había vuelto inquieta, y 1 o 2 veces mientras repasaba mi caso con ella, siempre discutía mis casos con Mildred, porque eso me ayudaba a clarificar mis opiniones. Ella volvía con irritación a algún punto legal oscuro que yo había pasado por alto. El nerviosismo de sus movimientos, tan diferentes a los de mi tranquila Mildred, me perturbaba más de lo que le confesé. Y antes de que llegara la noche, decidí que consultaría con el doctor Drayton cuando regresara a Washington. Aunque siempre había sido sensible e impresionable, nunca la había visto hasta ese segundo domingo en tal estado de excitación febril. A la mañana siguiente estaba mucho mejor, tanto que para cuando llegué a Washington había olvidado mi determinación de consultar a su médico. Esa semana tuve mucho trabajo. El caso se estaba convirtiendo en un ataque directo a la gestión de la compañía ferroviaria, y al buscar pruebas para refutar las acusaciones de descuentos ilegales a la American Steel Company, me encontré por casualidad con una gran cantidad de documentos comprometedores. Era evidente que alguien había cometido un error, o de lo contrario, los documentos no habrían quedado para que yo los descubriera.
y con pensamientos inquietos me dirigía el regalo para mi tercera visita. Tenía en mente retirarme del caso si podía encontrar una manera honorable de hacerlo, y apenas pude esperar a que terminara la cena para desahogar mi conciencia con Mildred. La cuestión ha llegado a ser una de honestidad personal. Recuerdo que fui enfático. He descubierto algo real esta vez. Hay material para una docena de investigaciones solo en las transacciones de Dowling. La exposición del Atlantic and Eastern Railroad ya es de dominio público y no necesito resucitar los detalles de ese deplorable escándalo. Perdí el caso, como todos saben, pero todo lo que me concierne hoy es la conversación que tuve con Mildred en la terraza oscurecida de El Regalo. Fue una conversación imprudente cuando uno lo piensa. Dije, lo sé, muchas cosas que debería haberme guardado para mí. Pero después de todo, ella es mi esposa. Después de 10 años había aprendido que podía confiar en su discreción. Y había más que un río entre nosotros y el Atlantic and Eastern Railroad. Bueno, en resumen, hablé imprudentemente y me fui a la cama sintiéndome justificado en mi imprudencia. Después recordé que Mildred había estado muy callada, aunque cada vez que hacía una pausa, me interrogaba de cerca, con un destello de irritación, como si estuviera impaciente por mi lentitud o mi falta de claridad. Al final, estalló por un momento en la excitación que había notado la semana anterior. Pero en ese momento yo estaba tan absorto en mis propios asuntos que esto apenas me pareció inusual. No fue hasta que cayó el golpe que recordé el rubor febril en su rostro y el temblor en su voz, como si estuviera tratando de no desmoronarse y llorar. Pasó mucho tiempo antes de que cualquiera de los dos se durmiera esa noche, y Mildred gemía un poco en voz baja mientras se hundía en la inconsciencia. Sabía que no estaba bien, y volví a resolver que vería al doctor Drayton tan pronto como llegara a Washington. Luego, justo antes de quedarme dormido, me di cuenta agudamente de todos los ruidos del campo que Mildred decía que la mantenían despierta. El chirrido de los grillos en la chimenea, el aleteo de las golondrinas en la chimenea, el serrucho de innumerables insectos en la noche afuera, el croar de las ranas en los pantanos, el solitario ulular de un búho a lo lejos, el susurro del viento en las hojas, el movimiento sigiloso de una miríada de vidas arrastrándose en la hiedra. A través de la ventana abierta, la luz de la luna caía en un torrente blanco como la leche, y en la oscuridad, la vieja casa parecía hablar con 1000 voces. Mientras me quedaba dormido, tuve una sensación confusa, menos una percepción que un presentimiento, de que todas esas voces me estaban instando a algo, a algún lugar. Al día siguiente estuve ocupado con una gran cantidad de pruebas, material aburrido, lo recuerdo. Harrison llegó a caballo para el almuerzo y no fue hasta la última hora de la tarde, cuando salí a la terraza con las manos llenas de papeles para tomar una taza de té, que tuve la oportunidad de ver a Mildred a solas. Entonces noté que estaba respirando rápidamente, como si acabara de caminar apresuradamente. ¿Fuiste a recibir el bote, Mildred? No, no he ido a ningún lado. En ningún lado he estado en el césped todo el día, respondió bruscamente, tan bruscamente que la miré sorprendido. En los 10 años que había vivido con ella, nunca antes la había visto irritada sin motivo. Una vez había dicho que el carácter de Mildred era tan impecable como su perfil, y por primera vez en mi vida tuve esa sensación de desconcierto que viene a los hombres cuyas esposas perfectamente normales
revelan destellos de psicología anormal. Mildred no era Mildred. Esa fue la conclusión de mis reflexiones. Y maldita sea, no sabía más que Adán qué le pasaba. Había líneas alrededor de sus ojos, y su dulce boca había adquirido un borde de amargura. ¿No te sientes bien, querida?, pregunté. «Oh, estoy perfectamente bien», respondió con voz temblorosa. «Solo que desearía que me dejaras en paz». Y luego rompió en llanto. Mientras trataba de consolarla, el sirviente llegó con las cosas para el té, y ella lo retuvo con algunas órdenes triviales hasta que el gran coche de turismo de uno de nuestros vecinos subió rápidamente por el camino y se detuvo bajo la terraza. Por la mañana, Harrison me acompañó en auto hasta Richmond y en el camino habló gravemente sobre Mildred. «Tu esposa no se ve bien, Beckwith. No me sorprendería que estuviera un poco enferma. Y si yo fuera tú, llamaría a un médico para que la examine. Hay un buen médico en Cherry-Cove, el viejo Pelham Lakeby. No me importa si se formó en Francia hace medio siglo. Sabe más que tus científicos modernos a medio formar». «Hablaré con el doctor Drayton hoy mismo», respondí, ignorando su sugerencia sobre el médico. «¿Has visto más a Mildred este último mes que yo? ¿Hace cuánto tiempo que has notado que no es ella misma?» «Un par de semanas. Por lo general es tan alegre, ya sabes». Harrison había jugado con Mildred en su infancia. Si no, yo no perdería más tiempo con el médico, aunque por supuesto podría ser solo la primavera, añadió tranquilizadoramente. «Pasaré por la oficina de Drayton de camino a casa», respondí, más alarmado por la actitud de Harrison que por la condición de Mildred. Pero el doctor Drayton no estaba en su oficina, y su asistente me dijo que el gran especialista no regresaría a la ciudad hasta el fin de semana. Era imposible para mí hablar de Mildred con el joven serio que disertaba tan elocuentemente sobre los experimentos en el Instituto Neurológico. Y me fui sin mencionarla después de hacer una cita para la mañana del sábado. Aunque la consulta retrasara mi regreso a El Regalo hasta la tarde, estaba decidido a ver al doctor Drayton y, si fuera posible, llevarlo de vuelta conmigo. La última crisis nerviosa de Mildred había sido demasiado grave como para ignorar esta advertencia. Todavía estaba preocupado por ese caso, preguntándome si podría encontrar una manera de retirarme, cuando me sobrevino la catástrofe. Fue el sábado por la mañana, lo recuerdo, y después de una charla tranquilizadora con el doctor Drayton, quien había prometido ir al Regalo el próximo fin de semana, me apresuraba a tomar el tren del mediodía a Richmond. Mientras pasaba por la estación, uno de los sensacionalistas extras de guerra del Observador llamó mi atención. Me detuve un instante para comprar el periódico antes de apresurarme a pasar por la puerta hacia el tren. No fue hasta que habíamos salido y regresé al vagón comedor que desplegué las hojas rosas y las extendí sobre la mesa frente a mí. Entonces, mientras el camarero se inclinaba sobre mí esperando la orden, sentí que los titulares en la portada se grababan lentamente en mi cerebro, porque en lugar de las noticias de la gran ofensiva francesa que esperaba, me devolvió la mirada en grandes letras el nombre del abogado contrario en el caso contra el Atlantic and Eastern. El extra del Observador no se cebaba en la guerra esta vez, sino en el escándalo del ferrocarril, y la primera página del periódico estaba dedicada a una entrevista personal con Herbert Tremaine, el gran Tremaine, ese filántropo entrometido que había olido la corrupción por primera vez. Todo estaba ahí, cada detalle desagradable,
cada prueba secreta de las transacciones ilegales en las que había tropezado. Todo estaba ahí, frase por frase, como solo yo podría haberlo contado, como solo yo, en mi locura, se lo había contado a Mildred. En la Atlántica Néstor había sido traicionado, no en privado, no en secreto, sino en grandes letras en la prensa pública de un periódico sensacionalista. Y no solo el ferrocarril, yo también había sido traicionado de una manera tan descarada, tan irracional, que parecía un incidente sacado de un melodrama. Era concebible que los simples hechos pudieran haber salido a la luz por otros canales, pero las frases, las mismas palabras de la entrevista de Tremaine, eran mías. El tren había partido. No podría haber regresado, incluso si hubiera querido hacerlo. Estaba destinado a seguir adelante. Y una intuición me dijo que el misterio estaba al final de mi viaje. Mildred había hablado indiscretamente con alguien. ¿Pero con quién? Seguramente no con Harrison. Sabía que podía contar con Harrison. Y sin embargo, ¿a quién más había visto aparte de Harrison? Después del primer impacto, la absurdidad de la situación me hizo reír en voz alta. Todo era tan ridículo, me di cuenta, como desastroso. Era tan fácil que no hubiera sucedido. Si tan solo no hubiera tropezado con esos malditos documentos, si tan solo hubiera mantenido la boca cerrada sobre ellos, si tan solo Mildred no hubiera hablado imprudentemente con alguien. Pero me pregunto si alguna vez ha habido una tragedia tan inevitable que la víctima, al mirar hacia atrás, no pueda ver 100 maneras, grandes o pequeñas, de evitarla o prevenirla. 100 incidentes triviales que, de haber caído de manera diferente, podrían haber transformado el evento en pura comedia. El viaje fue un tormento sin paliativos. En Richmond no me recibió el coche y perdí media hora buscando un automóvil para llevarme a El Regalo. Cuando finalmente partí, el camino estaba más accidentado que nunca, arado en surcos profundos tras las recientes lluvias y lleno de charcos de barro de los que parecía que nunca saldríamos. Para cuando subimos agotados por el camino rocoso desde la orilla del río y llegamos a la avenida, me había puesto en un estado de nerviosa aprensión que bordeaba el pánico. No sé qué esperaba, pero creo que no me habría sorprendido si El Regalo hubiera estado en ruinas frente a mí, si hubiera encontrado la casa reducida a cenizas por una visita divina. Creo que habría aceptado el suceso como dentro de los límites de los fenómenos naturales. Pero todo, hasta los jóvenes pavos reales en el césped, estaba tal y como lo había dejado. El sol, poniéndose en una bola dorada sobre la piña en el techo, parecía tan inmutable mientras colgaba ahí en el cielo resplandeciente, como si estuviera hecho de metal. Desde el sombrío crepúsculo de las alas, donde la hiedra yacía como una sombra negra, el frente claro de la casa, con su puerta formal y sus ventanas con parteluz, brillaban con una intensidad radiante. Los últimos rayos de sol se detenían ahí antes de desvanecerse en la profunda penumbra de los cedros. Los mismos olores a rosas, salvia, hierba cortada y menta me envolvían. Los mismos sonidos, el croar de las ranas y el chirrido de las cigarras, flotaban desde los terrenos bajos. Los mismos libros que había estado leyendo yacían en una de las mesas de la terraza, y la puerta principal aún estaba entreabierta, como si no se hubiera cerrado desde que pasé por ella. Subí corriendo los escalones
y en el vestíbulo me recibió la doncella de Mildred. La señora Beckwith está tan mal que llamamos al médico, al que recomendó el señor Harrison. No sé qué es, señor, pero no parece ella misma. Habla como si estuviera completamente fuera de sí. ¿Qué dice el médico? No me lo dijo. El señor Harrison lo vio. Él, el médico, quiero decir, ha enviado a una enfermera y vendrá de nuevo por la mañana. Pero ella no es la misma, señor Beckwith. Dice que no quiere que usted venga a verla. Mildred ya había pasado junto a la mujer, llamando el amado nombre en voz alta mientras corría escaleras arriba. En su habitación, de pie, muy erguida, con ojos duros, Mildred me recibió. Tenía que hacerlo, Harold, dijo fríamente, tan fríamente que mis brazos extendidos cayeron a mis costados. Tenía que contar todo lo que sabía. ¿Quieres decir que le contaste a Tremaine? ¿Le escribiste a él, Mildred? Le escribí. Tenía que escribirle. No podía seguir ocultándolo. No, no me toques, no debes tocarme. Tenía que hacerlo. Lo volvería a hacer. Entonces fue cuando, mientras ella permanecía ahí, erguida y dura, y se regocijaba porque me había traicionado, supe que la mente de Mildred estaba perturbada. Tenía que hacerlo, lo volvería a hacer, repitió apartándome de ella. Segunda parte. Toda la noche me quedé sentado al lado de la cama de Mildred, y por la mañana, sin haber dormido, bajé las escaleras para encontrarme con Harrison y el médico. «Debes llevártela de aquí, Beckwith», comenzó Harrison con una curiosa excitación contenida. «El doctor Lakeby dice que estará bien de nuevo en cuanto regrese a Washington». «Pero la traje a Washington porque el doctor Drayton dijo que no era bueno para ella». Lo sé. Su tono era cortante. Pero ahora es diferente. El doctor Lakeby quiere que la lleves de vuelta tan pronto como puedas. El viejo doctor permaneció en silencio mientras Harrison hablaba, y fue solo después de que acepté llevarme a Mildred mañana que murmuró algo sobre bromuro y cloral, y después desapareció escaleras arriba. En ese momento me dio la impresión de ser un hombre muy viejo, no tanto por los años como por la experiencia, como si viviendo ahí en ese país llano y remoto, hubiera agotado todos los deseos humanos. Vi que le faltaba una pierna, y Harrison explicó que el doctor había sido gravemente herido en la batalla de Seven Pines, y que después de eso se vio obligado a dejar el ejército y retomar la práctica de la medicina. «Será mejor que descanses», dijo Harrison al despedirse de mí. «Mildred estará bien, y nada más importa. El doctor te verá por la tarde, cuando hayas dormido un poco, y hablará contigo. Él puede explicarte las cosas mejor que yo». Algunas horas más tarde, después de un profundo sueño que duró bien entrada la tarde, esperé al doctor junto a la mesa de té, que había sido dispuesta en la terraza superior. Era una tarde perfecta, una tarde serena y sin nubes a principios del verano. Toda la luminosidad del día se reunía en el porche blanco y las paredes rojas mientras las sombras se deslizaban lentamente sobre el jardín de boj hacia el césped y el río. Estaba sentado ahí, con un libro que ni siquiera había intentado leer, cuando el doctor se unió a mí, y mientras me levantaba para estrecharle la mano,
Volví a recibir la impresión de cansancio, de patetismo y desilusión que su rostro me había dado por la mañana. Era como fruta secada al sol, pensé, fruta que se ha madurado y secado bajo el cielo abierto, no marchitada en papel de seda. Rechazando mi oferta de té, se sentó en una de las sillas de mimbre, eligiendo, noté, la menos cómoda de ellas, y llenó su pipa con un gastado estuche de cuero. «Dormirá toda la noche», dijo. «Le estoy dando bromuro cada 3 horas, y mañana podrás llevártela. En una semana volverá a ser ella misma. Estas naturalezas nerviosas ceden rápidamente a la influencia, pero también se recuperan rápidamente. En poco tiempo, esta enfermedad, como prefieres llamarla, no dejará rastro en ella. Incluso puede que lo haya olvidado. He conocido casos así». «¿Ha conocido casos así?» Acerqué mi silla un poco más. Todos sucumben a ello. El temperamento neurótico antes, el flemático más tarde, pero todos sucumben al final. El espíritu del lugar es demasiado fuerte para ellos. Se rinden al pensamiento de la casa, al poder psíquico de sus recuerdos. Entonces, ¿hay recuerdos? ¿Han sucedido cosas aquí? Supongo que todas las casas antiguas tienen recuerdos. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en los pensamientos que deben haberse acumulado dentro de paredes como estas? ¿A pensar en las impresiones que deben haberse alojado en los ladrillos, en las grietas, en la madera y la mampostería? ¿Te has detenido a pensar que estas impresiones multiplicadas podrían crear una corriente de pensamiento, una atmósfera mental, un poder inescrutable de sugestión? Incluso cuando uno es ignorante, pregunté, cuando no se conoce la historia, puede haber oído fragmentos de ella de los sirvientes. ¿Quién sabe? Nunca se puede decir cómo se mantienen vivas las tradiciones. Se han susurrado muchas cosas sobre el regalo. Alguno de estos susurros puede haberle llegado, incluso sin que lo supiera. Puede haber absorbido la sugestión y algún día, con esa sugestión en su mente, puede haber mirado demasiado tiempo la luz del sol sobre estas urnas de mármol antes de volver a las habitaciones embrujadas donde vivía. Después de todo, sabemos tan poco, tan dolorosamente poco sobre estas cosas. Nosotros, los médicos, solo hemos rozado los bordes exteriores de la psicología. El resto yace en la oscuridad. Lo interrumpí bruscamente. Entonces, ¿la casa está embrujada? Por un momento dudó. La casa está impregnada de un pensamiento. Está embrujada por la traición. ¿Quieres decir que sucedió algo aquí? Quiero decir, se inclinó hacia adelante, buscando la palabra correcta, mientras su mirada se dirigía hacia el río, donde una red dorada de niebla colgaba a medio camino entre el cielo y el agua. Soy un hombre viejo, y he vivido lo suficiente como para ver cada acto simplemente como la cáscara de una idea. El acto muere, se descompone como el cuerpo, pero la idea es inmortal. Lo que sucedió en el regalo ocurrió hace más de 50 años, pero la idea de ello aún vive. Todavía pronuncia su mensaje profundo y terrible. La casa es una cáscara, y si uno escucha lo suficiente, puede oír en su corazón el murmullo bajo del pasado.
de ese pasado que no es más que una sola ola del gran mar de la experiencia humana. Pero la historia me estaba impacientando con sus teorías. Después de todo, si Mildred era la víctima de alguna hipnosis fantasmal, estaba ansioso por encontrarme con el fantasma que la había hipnotizado. Incluso el Dr. Drayton, pensé, por muy perspicaz que fuera sobre el hecho de la sugestión mental, nunca habría tomado en serio la sugestión de un fantasma. Y la casa se veía tan pacífica, tan hospitalaria a la luz de la tarde. La historia... Oh, estoy llegando a eso. Pero últimamente la historia ha significado tan poco para mí en comparación con la idea. Me gusta detenerme en el camino. Me estoy volviendo viejo y un paseo lento me conviene más que un trote, especialmente en este clima. Sí, se estaba volviendo viejo. Encendió un cigarrillo nuevo y esperé impacientemente. Después de todo, este fantasma del que él divagaba era lo suficientemente real como para destruirme, y mis nervios estaban temblando como cuerdas de arpa. Bueno, entré en la historia. Estaba en medio de ella por accidente. Si es que existe tal cosa como el accidente en este mundo de leyes incomprensibles. Lo incomprensible. Eso siempre me ha parecido el hecho supremo de la vida, la única verdad que eclipsa a todas las demás, la verdad de que no sabemos nada. Mordisqueamos los bordes del misterio y la gran realidad, lo incomprensible, sigue intacta, sin descubrir. Se despliega hora tras hora, día tras día, creando, esclavizando, matándonos mientras dolorosamente roemos, ¿qué? 1 o 2 migajas, 1 gramo de esa inmensidad que nos envuelve, que permanece impenetrable. De nuevo se detuvo, y de nuevo lo interrumpí bruscamente para que volviera de su ensueño. Como he dicho, me encontré, por un acto de la providencia o del azar, en el corazón mismo de la tragedia. Estaba con Lucy Dare el inolvidable día en que tomó su decisión, su heroica o diabólica decisión, según la decisión de uno. En Europa, hace 1000 años, un acto cometido así por la religión la habría convertido en una santa. En Nueva Inglaterra, hace unos siglos, le habría otorgado una posición respetable en la historia, la pequeña historia de Nueva Inglaterra. Pero Lucy Dare era virginiana, y en Virginia, excepto en la breve y exaltada Virginia de la Confederación, las lealtades personales siempre han sido estimadas por encima de las impersonales. No puedo imaginar a nuestro pueblo canonizando a una mujer que sacrificó los lazos humanos por los sobrehumanos, incluso por los divinos. No puedo imaginarlo, repito. Y por eso, Lucy Dare, aunque se elevó a la grandeza en ese instante de sacrificio, hoy no tiene ni un nombre entre nosotros. Dudo que puedas encontrar a un niño en el estado que haya oído hablar de ella, o a un hombre adulto fuera de este vecindario que pueda darte un solo dato de su historia. Está tan completamente olvidada como el señor Roderick, quien traicionó a Bacon. Está olvidada por lo que hizo, aunque podría haber dado lugar a una tragedia griega. Era ajena al temperamento de la gente entre la que vivía. Su tremendo sacrificio no logró captar la imaginación de su tiempo. Después de todo, lo sublime no puede tocarnos a menos que sea afín a nuestro ideal. Y aunque Lucy Dare
fue sublime, según el código moral de los romanos, era una extraña para el alma racial del sur. Su memoria murió porque fue la flor de una hora, porque no había nada en el suelo de su época para que prosperara. Perdió su tiempo. Es una de las heroínas mudas e ignoradas de la historia, y sin embargo, nacida en otro siglo, podría haber estado al lado de Antígona. Por un instante se detuvo. Pero siempre me ha parecido diabólica, añadió. Entonces, ¿lo que hizo fue tan terrible que ha atormentado la casa desde entonces? Pregunté de nuevo, porque envuelto en recuerdos, había perdido el hilo de su historia. Lo que hizo fue tan terrible que la casa nunca lo ha olvidado. El pensamiento en la mente de Lucy Dare durante esas horas mientras tomaba su decisión ha dejado una impresión imborrable en las cosas que la rodeaban. Ella creó el horror de esa hora un entorno invisible más real, porque es más espiritual que el hecho material de la casa. ¿No creerás esto? Por supuesto. Si la gente creyera en lo invisible como en lo visible, ¿sería la vida lo que es? La luz de la tarde dormía sobre el río. Los pájaros estaban mudos en los olmos. Desde el jardín de hierbas al final de la terraza, una fragancia aromática se elevaba como incienso invisible. Para entenderlo todo, debes recordar que el sur estaba dominado, poseído por una idea, la idea de la Confederación. Era una idea exaltada, supremamente vívida, supremamente romántica. Pero después de todo, solo era una idea. No existía en ninguna parte dentro de los límites de lo real, a menos que se considere a las almas de su gente devota como algo real. Pero es el sueño, no la realidad, lo que comanda la devoción más noble, el sacrificio más completo. Es el sueño, el ideal, lo que ha gobernado a la humanidad desde el principio. Vi mucho a los Dare ese año. Llevaba una vida solitaria después de perder mi pierna en Seven Pines. Y como podrás imaginar, la práctica de un médico rural en tiempos de guerra estaba lejos de ser lucrativa. Nuestro único consuelo era que todos éramos pobres, que todos estábamos muriendo de hambre juntos. Y los Dare, los dueños del regalo, que solo eran dos, padre e hija, eran tan pobres como el resto de nosotros. Habían dado su última moneda al gobierno. Habían vertido su último bushel de harina en los sacos del ejército. Puedo imaginarme el gesto soberbio con el que Lucy Dare arrojó su reliquia más querida, su único broche o alfiler restante, en las vacías arcas de la Confederación. Era una mujer pequeña, bonita más que hermosa, nada heroica en su constitución. Sin embargo, apuesto a que fue lo que suficientemente heroica en esa ocasión. Era un alma extraña, aunque nunca sospeché su extrañeza mientras la conocí. Mientras se movía entre nosotros con su pequeño rostro ovalado, sus suaves ojos azules, su cabello liso que brillaba como satén bajo la luz del sol. Debía tener belleza de alguna manera, aunque confieso una preferencia natural por las mujeres majestuosas. Supongo que habría preferido a Octavia sobre Cleopatra, quien me dicen era pequeña y delgada. Pero Lucy Dare no era del tipo que te cegaba cuando la mirabas por primera vez. Su encanto era como una fragancia más que un color, una fragancia sutil que se cuela en los sentidos, y es lo último que un hombre olvida.
Conocí a media docena de hombres que habrían muerto por ella, y sin embargo no les dio nada, nada, apenas una sonrisa. Parecía fría. Ella, que estaba destinada a arder en un acto. Puedo verla claramente cómo se veía entonces, en ese último año, seria, quieta, con la curiosa sobrenatural belleza que adquieren las mujeres bonitas que están desnutridas, que se están muriendo de hambre lentamente, no por pan y carne, sino por alimento corporal. Tenía el aspecto de alguien dedicado, aérea como una santa, y sin embargo nunca lo vi en ese momento. Solo lo recuerdo ahora, después de 50 años, cuando pienso en ella. La inanición, cuando es lenta, cuando significa no hambre aguda, sino simplemente la falta de la comida adecuada, de los elementos que crean la sangre y construyen nervios. La inanición como esta a menudo juega extrañas bromas con uno. Las visiones de los santos, las glorias del martirio, llegan a los desnutridos, a los anémicos. ¿Puedes recordar a uno de los santos, de los genuinos, cuyo régimen regular fuera carne asada y cerveza? Bueno, ya he dicho que Lucy Dare era un alma extraña, y lo era, aunque hasta el día de hoy no sé cuánto de su extrañeza era resultado de una mala alimentación, de tener muy poca sangre en el cerebro. Sea como fuere, cuando la recuerdo, me parece que era una de esas mujeres cuyos caracteres son moldeados enteramente por eventos externos, que son juguete del destino. Hay muchas mujeres así. Se mueven entre nosotros en la oscuridad, reservadas, pasivas, comunes, y nunca sospechamos la chispa de fuego en sus naturalezas hasta que arden con el toque de lo inesperado. En circunstancias normales, Lucy Dare habría sido normal, sumisa, femenina, doméstica, adoraba a los niños. Ninguno de nosotros, y mucho menos yo, hubiera imaginado que poseía una voluntad más fuerte que la de la chica sureña promedio, criada de manera convencional. Por supuesto, estaba embriagada, obsesionada con la idea de la confederación. Pero bueno, así estábamos todos. No había nada inusual ni anormal en esa exaltada ilusión. Era el patrimonio común de nuestra generación. Como la mayoría de los no combatientes, los Dare eran extremistas, y yo, que había dejado atrás parte de mi mala sangre al perder la pierna, solía lamentar a veces que el coronel, nunca supe de dónde sacó su título, fuera demasiado viejo para hacer su parte en la lucha real. No hay nada que quite la fiebre tan rápidamente como una pelea, y en el ejército nunca encontré ni rastro de esta amargura concentrada y virulenta hacia el enemigo. Vamos, he visto al coronel, sentado aquí, en esta terraza, lisiado hasta las rodillas por la gota, ponerse morado de la ira si decía una sola palabra buena sobre el clima del norte. Para él, y para la chica también, el Señor había trazado un círculo divino alrededor de la Confederación. Todo lo que estaba dentro de ese círculo era perfecto. Todo lo que estaba fuera, malvado. Bueno, eso fue hace 50 años, y su odio ahora es polvo. Pero yo puedo sentarme aquí, donde solía meditar en esta terraza, sorbiendo su vino de mora. Puedo sentarme aquí y recordarlo todo como si fuera ayer. El lugar ha cambiado tan poco, excepto por las grotescas adiciones que hizo Duncan a las salas, que cuesta creer que todos estos años han pasado por él. Muchas tardes como esta me senté aquí,
mientras el coronel cabeceaba y Lucy tejía para los soldados, observando estas mismas sombras descender por la terraza y esa neblina de luz que se ve igual que antes, colgando sobre el James. Incluso el olor de esas hierbas no ha cambiado. Lucy solía cuidar su pequeño jardín al final de la terraza, porque le gustaba hacer esencias y lociones de belleza. Yo solía darle todas las recetas que encontraba en los viejos libros que leía, y he escuchado a la gente decir que debía su maravillosa piel blanca a los brebajes que preparaba con arbustos y hierbas. No podía convencerlos de que era la falta de carne, no las lociones, la responsable de la palidez. La palidez estaba de moda entonces, que admiraban y envidiaban. Se detuvo un momento, solo lo suficiente para recolgar su pipa, mientras yo miraba con renovado interés el jardín de hierbas. Era un día de marzo cuando ocurrió. Continuó al cabo de un rato. Despejado, templado, con el sabor y el olor de la primavera en el aire. Había estado en el regalo casi todos los días durante un año. Habíamos sufrido juntos, esperado, temido y llorado juntos, pasado hambre y hecho sacrificios juntos. Habíamos sentido juntos el divino e invencible poder de una idea. Detente un minuto e imagina lo que es ser parte de una guerra y sin embargo no estar en ella. Vivir en la imaginación hasta que la mente se inflame con la visión. No tener salida para la pasión que te consume, excepto la salida del pensamiento. Añade a esto el hecho de que realmente no sabíamos nada. Estábamos tan lejos de la verdad, varados aquí en nuestro río, como si hubiéramos estado anclados en un canal de Marte. Dos hombres, uno lisiado, otro demasiado viejo para pelear, y una chica, y los tres viviendo para un país que en unas pocas semanas no sería nada, no estaría en ninguna parte, no aparecería en ningún mapa del mundo. Cuando lo miro ahora, me parece increíble que en ese momento cualquier persona en la Confederación pudiera estar ignorante de su falta de recursos. Pero recuerda que vivíamos apartados, remotos, sin visitas, fuera de contacto con la realidad, pensando en una sola cosa. Creíamos en el triunfo final del sur con esa fe indomable que no está enraizada en la razón, sino en la emoción. Creer que se había convertido en un acto de religión. Dudar era una herejía atroz. Así que nos sentábamos ahí, en nuestro pequeño mundo, el mundo de las irrealidades, limitado por el río y el jardín, y hablábamos desde el mediodía hasta el atardecer sobre nuestra ilusión, sin atrevernos a mirar un solo hecho desnudo a la cara, hablando de abundancia cuando no había cultivos en el suelo ni harina en la despensa, profetizando la victoria mientras la Confederación estaba en su agonía. ¡Qué tontería! Todo una tontería. Y sin embargo estoy seguro incluso ahora de que éramos sinceros, de que creíamos las tonterías que decíamos. Creíamos, he dicho, porque dudar habría sido demasiado horrible. Cercados por el río y el jardín, no nos quedaba nada más que hacer, ya que no podíamos luchar, excepto creer. Alguien ha dicho, o debería haber dicho, que la fe es el último refugio de los ineptos. Los demonios gemelos del hambre y la desesperación estaban haciendo de las suyas en el país, y nosotros estábamos sentados ahí, nosotros tres en esta maldita terraza, y profetizábamos sobre el segundo presidente de la Confederación. Acordamos, recuerdo, que Lee sería el próximo presidente,
Y todo el tiempo, a unos kilómetros de distancia, la desmoralización de la derrota se extendía, nos rodeaba, estaba en el aire. Era una tarde de marzo cuando Lucy me envió a buscar, y mientras caminaba por el camino, no nos quedaba ningún caballo y hacía todas mis visitas a pie. Me di cuenta de que manchas de flores primaverales estaban floreciendo en la hierba alta del césped. El aire era tan suave como en mayo, y en los bosques en la parte trasera de la casa, los brotes de los arces se extendían como una llama. Había, recuerdo, hojas muertas, hojas del año pasado por todas partes, como si en la desmoralización del pánico el lugar hubiera sido olvidado, no tocado desde el otoño. Recuerdo hojas en descomposición que cedían como musgo bajo los pies, hojas secas que se movían y murmuraban al caminar sobre ellas, hojas negras, hojas marrones, hojas color vino, y las hojas todavía brillantes de los árboles de hoja perenne, pero estaban por todas partes, en el camino, sobre la hierba del césped, junto a los escalones, amontonadas en cúmulos de viento contra las paredes de la casa. En la terraza, envuelto en chales, estaba sentado el viejo coronel y gritó emocionado: ¿Traes noticias de una victoria? Victoria, cuando todo el país había sido peinado con peine fino en busca de provisiones. No traigo noticias, excepto que la señora Morson acaba de recibir noticias de la muerte de su hijo menor en Petersburg. Gangrena, dicen. La verdad es que los hombres están tan mal alimentados que el rasguño más pequeño se convierte en gangrena. Bueno, no será por mucho tiempo, no por mucho tiempo. Deja que Lee y Johnston se reúnan y las cosas irán a nuestro favor de inmediato. 1 o 2 victorias y el enemigo pedirá términos de paz antes de que termine el verano. Un mechón de su cabello plateado había caído sobre su frente, y empujándolo hacia atrás con su mano huesuda, me miró fijamente con sus pequeños ojos miopes, que eran de un peculiar negror ardiente, como los ojos de algún pequeño animal enfurecido. Puedo verlo ahora con la misma claridad que si lo hubiera dejado hace solo 1 hora, y sin embargo han pasado 50 años desde entonces, 50 años llenos de recuerdos y olvidos. Detrás de él, el cálido rojo de los ladrillos brillaba bajo la luz del sol, salpicado de sombras a través de las ramas de los olmos. Incluso el suave viento era demasiado para él, porque de vez en cuando temblaba bajo sus mantas y tosía con esa tos seca y persistente que lo había aquejado durante 1 año. Era la cáscara de un hombre, una cáscara vitalizada y animada por una inmensa e indestructible ilusión. Mientras estaba sentado ahí, sorbiendo su vino de mora con sus pequeños ojos oscuros y ardientes, y buscando en el río algo que pusiera fin a su interminable espera, había en él un resplandor sombrío de romance. Para él, el mundo exterior, la verdad misma de las cosas, había desaparecido. Todo, excepto el chal que lo envolvía y el vaso de vino de mora que sorbía. Ya había muerto para los hechos materiales, pero vivía intensamente, vívidamente, profundamente en la idea. Era la idea lo que lo nutría, lo que le daba su único contacto con la realidad. «Fue Lucy quien te envió a buscar», dijo el anciano finalmente. «Ha estado en la veranda superior todo el día supervisando algo. El aireado de las ropas de invierno, creo. Quiere verte por uno de los sirvientes, un niño enfermo, el hijo de Nancy, en los cuartos de los sirvientes». «Entonces la encontraré», respondí con prontitud,
porque debo confesar que tenía una leve curiosidad por descubrir por qué Lucy me había enviado a buscar. Estaba sola en la veranda superior y noté que cerraba su Biblia y la dejaba a un lado cuando entré por la ventana larga que daba al final del pasillo. Su rostro, habitualmente tan pálido, resplandecía ahora con una tenue iluminación, como el marfil ante la llama de una lámpara. En esta iluminación, sus ojos, bajo cejas delicadamente delineadas, parecían anormalmente grandes y brillantes, y tan profundamente, tan angelicalmente azules, que me hicieron pensar en el cielo bíblico de mi infancia. Su belleza, que nunca antes me había impactado de manera tan aguda, me atravesó. Pero fue su destino, su desgracia quizás parecer común, pasar desapercibida hasta que el fuego brotara de su alma. No quiero verte por mí ni por uno de los sirvientes. Ante mi primera pregunta se había levantado y extendido la mano, una mano blanca, delgada, pequeña y frágil como la de un niño. «¿Entonces no estás bien?», le dije, porque desde el principio había sabido que su aspecto demacrado significaba algo. «No, no es eso, estoy bastante bien». Hizo una pausa por momento, y luego me miró con una mirada clara y brillante. «He recibido una carta», dijo. «¿Una carta?». Me di cuenta después de lo insensible que debí parecerle en ese momento de emoción y de exaltación. «No sabías, olvidé que no sabías que una vez estuve comprometida, hace mucho tiempo, antes de que comenzara la guerra. Me importaba mucho, a los dos nos importaba mucho, pero él no era uno de los nuestros, estaba del otro lado. Y cuando comenzó la guerra, por supuesto, no había duda, lo rompimos. Tuvimos que terminarlo. ¿Cómo hubiera sido posible hacer otra cosa?». «¿Cómo? ¿En verdad?», murmuré, y tuve una visión del anciano abajo en la terraza, del intrépido y absurdo anciano. «Mi primer deber es con mi país», continuó después de un minuto, y las palabras podrían haber sido pronunciadas por su padre. «No ha habido otro pensamiento en mi mente desde que comenzó la guerra. Incluso si llega la paz, nunca podré sentir lo mismo otra vez. Nunca podré olvidar que él ha sido parte de todo lo que hemos sufrido, de lo que nos ha hecho sufrir. Nunca podré olvidar, nunca podré perdonar». Sus palabras suenan extrañas ahora, pienso, después de 50 años. Pero ese día, en esta casa rodeada de hojas muertas, habitada por un ideal inextinguible, en este condado donde el espíritu había alimentado el cuerpo, hasta que el cerebro emprovecido reaccionó ante visiones trascendentes, en este lugar, en este momento, eran lo suficientemente naturales. Apenas había una mujer en el sur que no las hubiera pronunciado desde su alma. En cada época un ideal domina la imaginación de la humanidad. Está en el aire, subyaga la voluntad, encanta las emociones. Bueno, en el sur, hace 50 años, este ideal era el patriotismo, y la pasión del patriotismo que floreció como una flor roja, la flor de la carnicería. En toda la tierra había crecido en el alma de Lucy Dare como una exótica flor. Sin embargo, incluso hoy, después de 50 años, no puedo superar la impresión que me dejó de ser una mujer que era, en la esencia de su naturaleza, delgada y descolorida. Puede que esté equivocado, quizás nunca la conocí. No es fácil juzgar a las personas, especialmente a las mujeres, que usan una máscara por instinto.
Lo que pensé que era falta de carácter, de personalidad, puede haber sido simplemente reserva. Pero una y otra vez me vuelve el pensamiento de que nunca dijo ni hizo nada, excepto la única cosa terrible que uno pudiera recordar. No había nada notable que se pudiera señalar de ella. No puedo recordar ni su sonrisa ni su voz, aunque ambas eran dulces sin duda, como la sonrisa y la voz de una mujer sureña deberían ser. Hasta esa mañana en la veranda superior, no había notado que sus ojos eran maravillosos. Era como una sombra, un fantasma que alcanza en un instante supremo, con un gesto inmortal, la unión con la realidad. Incluso yo la recuerdo solo por ese destello lúgubre. Y dices que has recibido una carta. La trajo uno de los viejos sirvientes, Jacob, el que solía atenderlo cuando se quedaba aquí. Estaba prisionero. Hace unos días escapó. Me pidió que lo viera y le dije que viniera. Quiere verme una vez más antes de irse al norte para siempre. Hablaba con suspiros en una voz seca. Nunca mencionó su nombre. Mucho después recordé que nunca había oído su nombre. Incluso hoy no lo conozco. Él también era una sombra, un fantasma, parte de la irrealidad envolvente. ¿Y él vendrá aquí? Por un momento dudó. Luego habló con bastante simplicidad, sabiendo que podía confiar en mí. Él está aquí. Está en la habitación de al lado. Señaló una de las largas ventanas que daban a la veranda. La habitación azul, en la parte delantera. Recuerdo que di un paso hacia la ventana cuando su voz me detuvo. No entres. Está descansando. Está muy cansado y hambriento. Entonces, ¿no me enviaste a buscar para verlo a él? Te envié a buscar para estar con padre. Sabía que me ayudarías, que evitarías que sospechara. No debe saberlo, por supuesto. Debe mantenerse tranquilo. Me quedaré con él, respondí. Y luego, ¿eso es todo lo que quieres decirme? Eso es todo. Es solo por 1 o 2 días. Él se irá en poco tiempo y no podré verlo nunca más. No quiero verlo nunca más. Me di la vuelta, crucé la veranda, entré en el pasillo, lo recorrí y bajé la escalera. El sol se estaba poniendo en una esfera, tal como comenzara a ponerse en unos minutos, y mientras descendía las escaleras, lo vi a través de la ventana con rejas sobre la puerta, enorme, rojo y redondo sobre la nube negra de los cedros. El anciano seguía en la terraza. Me pregunté vagamente por qué los sirvientes no lo habían llevado adentro, y luego al pisar el umbral, vi que un grupo de soldados confederados había cruzado el césped y ya se estaban reuniendo alrededor de la casa. El oficial al mando, con quien me estreché la mano poco después, era un Der, un primo lejano del coronel, uno de esos individuos excitable, nervioso y ligeramente teatral que se desmoraliza completamente bajo el hechizo de cualquier emoción violenta. Había sido herido al menos 1 docena de veces, y sus rasgos delgados, amarillentos y aún atractivos, tenían el aspecto verdoso que había aprendido a asociar con la malaria crónica. Ahora, al mirar hacia atrás, puedo ver todo como parte de la desorganización general, de la fiebre, la desnutrición, la completa desmoralización del pánico. Ahora sé que cada uno de nosotros enfrentaba en su alma la derrota y la desesperación, y que nosotros, cada uno de nosotros, habíamos enloquecido con la idea de ello.
Un poco después, cuando la certeza del fracaso llegó a nosotros, lo enfrentamos con calma. Preparamos nuestras almas para el desenlace. Pero en esas últimas semanas, la derrota tenía todo el horror, todo el terror insano de una pesadilla y toda la viveza. El pensamiento era como una ilusión de la que huíamos y de la que ninguna fuga podía alejarnos más. ¿Alguna vez has vivido de un día para otro en ese constante e inmutable sentido de la irrealidad? Como si el momento delante de ti fuera solo una experiencia imaginaria que debe disolverse y evaporarse ante el toque de un evento real. Bueno, esa era la sensación que había sentido durante días, semanas, meses, y me invadió nuevamente mientras estaba ahí, estrechando la mano del primo del coronel en la terraza. Los soldados, con sus uniformes raídos, parecían tan visionarios como el mundo en el que habíamos estado viviendo. Ahora creo que eran tan ignorantes como nosotros de las cosas que habían sucedido, que estaban sucediendo día a día en el ejército. La verdad es que era imposible para cualquiera de nosotros creer que nuestro heroico ejército pudiera ser vencido, incluso por poderes invisibles, incluso por el hambre y la muerte. ¿Y dices que él era un prisionero? Era la voz temblorosa del coronel y sonaba ansiosa por noticias. Atrapado, disfrazado, luego se nos escapó. El tono del primo era quejumbroso, como si estuviera irritado por la falta de sueño o de comida. Nadie sabe cómo ocurrió, nadie sabe nunca, pero ha descubierto cosas que nos arruinarán. Tiene planes. Ha aprendido cosas que significan la caída de Richmond si se escapa. Desde entonces me he preguntado cuánto creían sinceramente, cuánto era simplemente la alucinación de la fiebre, de la desesperación. ¿Estaban tratando de intimidarse a sí mismos con la violencia para tener esperanza? ¿O se habían convencido honestamente de que la victoria aún era posible? Si uno repite una frase a menudo y con suficiente énfasis, llega un momento en que comienza a creerla. Y habían hablado tanto de ese triunfo venidero, de la confederación establecida, que había dejado de ser, al menos para ellos, solo una frase. No era la primera vez en la vida que veía palabras ser intimidada. Sí, literalmente intimidada hasta convertirlas en creencias. Bueno, mirando hacia atrás ahora, después de 50 años, por supuesto ves la debilidad de todo, la futilidad. En ese instante, cuando todo estaba perdido, ¿cómo podrían los planes, las conspiraciones habernos arruinado? Parece lo suficientemente irracional ahora. Un sueño, una sombra, esa creencia. Y sin embargo, ninguno de nosotros habría dudado en dar nuestras vidas por ella. Para entender, debes recordar que éramos todos y cada uno víctimas de una idea, de un frenesí divino. ¿Y estamos perdidos? ¿La Confederación está perdida, dices? ¿Si él escapa? Era la voz de Lucy, y girando rápidamente, vi que estaba de pie en la puerta. Debió haberme seguido de cerca. Era posible que hubiera escuchado cada palabra de la conversación. Si Lucy sabe algo, te lo dirá. No hay necesidad de registrar la casa, tembló el anciano. Ella es mi hija. Por supuesto que no registraríamos la casa, no el regalo de los Dare, dijo el primo. Estaba excitado, famélico, malárico, pero era un caballero en cada centímetro de él. Habló rápidamente, dando detalles de la captura, la fuga, la persecución. Todo estaba bastante confuso.
Creo que debió haber exagerado terriblemente el incidente. Nada podía haber sido más irreal de lo que sonaba. Y él acababa de salir de un hospital. Sufría aún, podía ver, de malaria, mientras bebía su vino de mora, lo mejor que la casa podía ofrecer. Recuerdo haber deseado tener una buena dosis de quinina y whisky para darle. La narrativa duró mucho tiempo. Creo que estaba agradecido por un descanso y por el vino de mora y las galletas. Lucy había ido a traer comida para los soldados, pero después de haberla traído, se sentó en su silla acostumbrada al lado del anciano y dobló su cabeza sobre su tejido. Era una tejedora maravillosa. Durante todos los años de la guerra, rara vez la veía sin su ovillo de lana y sus agujas, las largas de madera que las mujeres usaban en ese momento. Incluso después de que la penumbra caía por la tarde, el clic de sus agujas se escuchaba en la oscuridad. ¿Y si él escapa, significará la captura de Richmond? Preguntó una vez más cuando terminó la historia. No había indicios de excitación en su manera. Su voz era perfectamente monótona. Hasta el día de hoy no tengo idea de lo que sentía, de lo que estaba pensando. Si se escapa es nuestra ruina, pero no se escapará. Lo encontraremos antes de la mañana. Levantándose de su silla, se volvió para estrechar la mano del anciano antes de bajar los escalones. Tenemos que seguir adelante ahora. No debería haberme detenido si no hubiéramos estado medio famélicos. Nos has hecho un mundo de bien, prima Lucy. Supongo que le darías tu última migaja a los soldados. ¿Ella daría más que eso? Tembló el anciano. ¿Darías más que eso? ¿No es así, Lucy? Sí, daría más que eso, repitió la joven tranquilamente, tan tranquilamente que me sorprendió, como un latido de dolor real en medio de una pesadilla. Cuando se levantó, añadió, sin un movimiento, sin un gesto. No debes irte, primo George. Él está arriba, en la habitación azul, en la parte delantera de la casa. Por un instante la sorpresa me dejó sin palabras, inmovilizado, incrédulo, y en ese instante vi un rostro blanco de horror e incredulidad, mirarnos desde una de las ventanas laterales de la habitación azul. Luego, en un torbellino, me pareció que los soldados estaban por todas partes, invadiendo la terraza, entrando en el pasillo, rodeando la casa. Nunca imaginé que un pequeño grupo de hombres en uniformes, incluso en uniformes raídos, pudiera poseer y oscurecer tanto el entorno. Los tres de nosotros esperamos ahí. Lucy se había vuelto a sentar y había retomado su tejido. Lo que pareció horas o una eternidad. Todavía estábamos esperando, aunque por una vez noté que las agujas no hacían clic en sus dedos. Cuando un solo disparo, seguido de una descarga, resonó desde la parte trasera de la casa, desde la veranda que daba a la arboleda de robles y a la cocina. Me levanté, dejé a los dos, al anciano y a la chica, y pasé de la terraza por el sendero que conducía a la parte trasera. Cuando llegué a la veranda inferior, uno de los soldados chocó conmigo. «Iba a buscarte», dijo, y noté que su excitación había desaparecido. Lo bajamos mientras intentaba saltar de la veranda. «Está ahí ahora, en el césped». El hombre en el césped estaba completamente muerto, disparado en el corazón, y mientras me inclinaba para limpiar la sangre de sus labios, lo vi por primera vez claramente. Un rostro joven, apenas mayor que un niño, 25 a lo sumo, atractivo también, de una manera poética y soñadora. Pensé que era el tipo de rostro del que una mujer podría haberse enamorado,
Tenía el cabello oscuro, recuerdo, aunque sus rasgos se han desvanecido de mi memoria hace mucho tiempo. Lo que nunca se desvanecerá, lo que nunca olvidaré, es la expresión que tenía, la expresión que aún llevaba cuando lo enterramos en el viejo cementerio al día siguiente. Una expresión de sorpresa, incredulidad, terror e indignación. Había hecho todo lo que pude, que fue nada, y al levantarme, vi por primera vez que Lucy se había unido a mí. Estaba de pie, perfectamente inmóvil. Su tejido aún estaba en sus manos, pero la luz había desaparecido de su rostro y parecía vieja, vieja y gris, junto a la juventud radiante de su amante. Por un momento, sus ojos me sostuvieron mientras hablaba tan tranquilamente como lo había hecho con los soldados en la terraza. Tuve que hacerlo, dijo. Lo haría de nuevo. De repente, como la cesación del agua corriente o del viento en la copa de los árboles, la voz del doctor se detuvo. Durante una larga pausa miramos en silencio el atardecer. Luego, sin mirarme, agregó lentamente: a las 3 semanas, Lee se rindió y la confederación se acabó. Tercera parte. El sol se había deslizado, como por magia, detrás de las copas de los cedros, y el crepúsculo cayó rápidamente como una sombra pesada sobre la terraza. En la penumbra, una dulzura penetrante flotaba desde el jardín de hierbas, y me pareció que un minuto el crepúsculo estaba saturado de fragancia. Luego oí el grito de un solitario chotacabras en el cementerio, y sonó tan cerca que me sobresalté. Entonces, ¿ella murió por la futilidad y su infeliz fantasma ronda la casa? No, ella no está muerta. No es un fantasma. Es el recuerdo de su acto lo que ha atormentado la casa. Lucy Dare sigue viva. La vi hace unos meses. ¿La viste? ¿Hablaste con ella después de todos estos años? Él había vuelto a llenar su pipa, y el olor de ella me daba una cómoda seguridad de que estaba viviendo aquí, ahora, en el presente. Un momento antes había temblado, como si la mano del pasado, saliendo de la puerta abierta detrás de mí, hubiera tocado mi hombro. Estaba en Richmond. Mi amigo Beverly, un antiguo compañero de clase, me había invitado a pasar un fin de semana, y el sábado por la tarde, antes de salir en coche hacia el campo para cenar, decidimos hacer unas visitas que habían quedado pendientes. Para un médico ocupado, siempre me ha parecido que poseía un tiempo ilimitado. Así que no me sorprendió cuando una sola visita a veces se extendía durante 25 minutos. Habíamos parado varias veces, y confieso que me estaba poniendo un poco impaciente cuando él comentó abruptamente mientras giraba su coche en una calle sombreada: «Solo queda una más. Si no te importa, me gustaría que la conocieras. Es una amiga tuya, creo». Delante de nosotros, cuando el coche se detuvo, vi una casa de ladrillo rojo, muy grande, con contraventanas verdes, y sobre la amplia puerta, que estaba abierta, un letrero que decía: «Iglesia de San Lucas». Varias ancianas estaban sentadas, medio dormidas, en la larga veranda. Un clérigo con un libro de oraciones en las manos estaba justo saliendo. Algunos maceteros con geranios rojos estaban en pequeños soportes de mimbre verde, y desde el pasillo, del que llegaba el aroma de pan recién horneado, venía la música de una victrola. Música sacra, recuerdo. Ninguno de estos detalles se me escapó. Era como si cada impresión trivial quedara grabada de forma indeleble en mi memoria por el impacto del siguiente instante.
En el centro del amplio césped, cortado suavemente, una anciana estaba sentada en un banco de madera bajo un árbol del cielo que estaba en flor. A medida que nos acercábamos, vi que su figura era informe y que sus ojos, de un azul desvaído, tenían la expresión vacía y apática de los ancianos que han dejado de pensar, que han dejado incluso de maravillarse o lamentarse. Tampoco se parecía a lo que alguna vez imaginé que Lucy Dare podría llegar a ser, que no fue sino hasta que mi amigo pronunció su nombre, y ella alzó la vista desde la bufanda que estaba tejiendo, la omnipresente bufanda de color pardo para las asociaciones de ayuda en la guerra, que la reconocí. «He traído a un viejo amigo para que te vea, señorita Lucy». Ella levantó la vista, sonrió levemente y después de saludarme amablemente, volvió al silencio. Recordé que la Lucy Dare que conocía nunca fue muy conversadora. Al sentarse en el banco a su lado, mi amigo comenzó a preguntarle sobre su ciática, y para mi sorpresa, se animó casi de inmediato. Sí, el dolor en su cadera estaba mejor, mucho mejor de lo que había estado durante semanas. La nueva medicina le había hecho mucho bien, pero sus dedos estaban poniéndose reumáticos. Tenía problemas para sostener las agujas. No podía tejer tan rápido como solía. Desplegando el extremo de la bufanda nos lo mostró. «He logrado hacer 20 de estas desde Navidad. He prometido 50 a la Asociación de Ayuda en la Guerra para el otoño. Y si mis dedos no se ponen rígidos, puedo hacerlos fácilmente». La luz del sol que caía a través del árbol del cielo espolvoreaba con polvo dorado su figura informe y relajada, y la lana del color pardo de la bufanda. Mientras hablaba, sus dedos volaban con el clic de las agujas, dedos más viejos de lo que habían sido en el regalo, más pesados, más rígidos, un poco nudos en las articulaciones. Mientras la observaba, el viejo y familiar sentimiento de extrañeza, de misterio abrumador y hostil, me envolvían. Cuando nos levantamos para irnos, ella levantó la vista y sin detenerse un instante en su tejido, dijo gravemente: «Este trabajo para los aliados me da algo que hacer. Ayuda a pasar el tiempo, y en un hogar para ancianas uno tiene tanto tiempo libre». Luego, mientras nos despedíamos de ella, volvió a bajar la vista a sus agujas. Al mirar hacia la puerta, vi que todavía estaba ahí en el débil sol de la tarde, tejiendo. «¿Y crees que ha olvidado?». Él vaciló, como si estuviera recuperando sus pensamientos. «Estuve con ella cuando regresó del shock, de la enfermedad que siguió, y ella había olvidado. Sí, ha olvidado, pero la casa ha recordado». Empujando su silla hacia atrás, se levantó inestablemente con su muleta y se quedó mirando a través del crepúsculo salpicado de luciérnagas. Mientras esperaba, oí nuevamente el fuerte grito del chotacabras. «Bueno, ¿qué se puede esperar?», preguntó al fin. Ella había agotado toda la experiencia en un instante, y lo único que le quedaba eran las cáscaras vacías y marchitas de las horas. Había sentido demasiado para volver a sentir. Después de todo, añadió lentamente, son los momentos elevados los que hacen una vida y los momentos planos los que llenan los años.